Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este canal titulado 4ISC11 del equipo 3. En este caso les vamos a hablar sobre la arquitectura del sistema. Dentro de este video encontrarás diferentes puntos que constan de las etapas de un proceso de datos, las diferentes funciones de un programador, analistas de datos y especialistas en base de datos, además del funcionamiento y desarrollo de lo que es una base de datos. En el primer nivel tenemos 4 distintos recuadros. Iniciando a contar de izquierda a derecha, tenemos que el primer recuadro son los usuarios normales. Son aquellos que utilizan las interfaces y checan si hay algún bug, problema o algo así relacionado con la aplicación ya finalizada. En el segundo recuadro están los programadores, que son los que realmente aplican y crean toda la aplicación que ya está dada por los analistas. Los analistas son el tercer recuadro, en donde son las personas que checan qué o cuáles son las necesidades que necesitamos cumplir para poder programarlos y poder satisfacerlas. En el último recuadro, que es el cuarto, están las personas que son los administradores de las bases de datos. Básicamente estos son los que dan las instrucciones generales para nosotros ir creando el análisis, aplicaciones y el chequeo de los bugs. El lenguaje de definición de datos se encarga de la modificación de la estructura de los objetos dentro de una base de datos. Eh, Su función principal es procesar las sentencias de los distintos elementos dentro de un diccionario de datos. Bueno, esto en el ámbito laboral y empresarial se enfocaría principalmente a que todo lleva un proceso. Eh, Eventualmente se tiene que llegar a un cierto resultado y el LDD es el que se encarga de definir cómo es que se va a trabajar ese proyecto y así llegar hacia un resultado. Normalmente, un compilador transforma código escrito en un lenguaje de alto nivel, como C o Java. Lo transforma en código ejecutable, que es llamado código binario o código máquina. Y este es comprendido rápidamente por la computadora y además es capaz de corregir errores de sintaxis y también es capaz de organizar todo el código para el mejor funcionamiento de todo aquello que se desea ordenar. Esto en representación de lenguajes como C o Java, cuando se tiene una línea de código que está mal, al ejecutar el programa o compilarlo, eh, el programa en la parte de abajo, por lo general, te marca los errores en la línea que tienes mal. Ese es un compilador y ese es su principal funcionamiento. En cuanto a las consultas LMD, estas son manipulables por los administradores de base de datos y los analistas. En cuanto a su funcionamiento, los usuarios necesitan un lenguaje que les permita manipular esos datos, ya que con ellas pueden realizar consultas, modificaciones, y a esto se le llama lenguaje de manipulación de datos. Eh, Orientada a las bases de datos SQL, en este caso se puede tener un ejemplo de tres sentencias. En primer lugar tenemos la sentencia insert, que esta sentencia nos permite insertar datos. Como segunda sentencia tenemos update, que nos permite actualizar los datos, y por último delete, que nos permite eliminar datos. En cuanto al compilador de LMD, es aquel que se encarga pues principalmente de detectar todos aquellos errores que se encuentran en el lenguaje. Estos lenguajes son aquellos que acceden en un registro y después de eso lo van a procesar y se van a basar en todos aquellos resultados que se obtuvieron. Además, estos acceden a otros registros que también deben ser procesados y así poco a poco se va accediendo a registros y se van procesando hasta que se obtienen lo que son los datos que uno desea. Esto quiere decir que el usuario debe especificar todas aquellas operaciones que se deben hacer en cuanto al acceso, llamando a lo que son los procedimientos necesarios para obtener la información requerida. Hablando generalmente del compilador, este nos será de ayuda en cualquier tipo de programa informático, ya que es capaz de detectar errores y brindarnos posibles soluciones a través de diferentes sintaxis de diferentes colores.
Y en cuanto al motor de evaluación de consultas, nos dará indicios de toda aquella consulta que nosotros hagamos y nos dirá si es correcto su uso y funcionamiento dentro de lo que son las bases de datos o incluso en un código de Java o cualquier otro tipo de lenguaje de programación. Bueno, ya como último nivel tenemos lo que es el almacenamiento de datos. Al ser nuestro último nivel, ya hemos pasado por todos los procesos anteriormente mencionados, definidos y explicados, por lo cual en este último nivel, como su nombre lo menciona, ya solo es almacenar toda esa información, todos esos datos de forma física en un hardware como por ejemplo un disco duro. Vamos a comenzar por definir los conceptos que tenemos en nuestro esquema, como sería dato. El dato nos indica el valor que se le da a las cosas. Por ejemplo, existen dos tipos de datos, el dato cualitativo y cuantitativo. Un ejemplo de dato cualitativo sería el nombre de una persona. Un ejemplo de dato cuantitativo sería su edad. Después, tenemos el almacenamiento de datos. El almacenamiento de datos es el proceso tecnológico en el que se guardan bits de información. Esto no quiere decir más de lo mismo, almacenar toda esta información, recopilarla y juntarla en una parte física, que sería nuestro disco, por ejemplo. Después tenemos lo que es diccionario de datos. El diccionario de datos nos sirve para poder facilitar el proceso de utilizar todos esos datos. Si nosotros tenemos que guardar la información de una empresa, tenemos que describir todo de forma rigurosa. ¿Para qué? Para que nos sea más fácil el entender nuestra base de datos, el poder tener toda esta información y que sea entendible, que no sea información simplemente almacenada sin que se pueda utilizar, ¿no? Porque no se entiende. Para esto nos sirve el diccionario de datos. Después tenemos lo que es índice, que el índice es el listado para almacenar y consultar todos los datos que tenemos. Nosotros, al tener nuestra base de datos, pues en cierto punto la vamos a ocupar consultarla. Entonces, para esto nosotros tenemos que tener un índice que nos permita acceder a cierta información de manera más fácil. No sé, por ejemplo, si tenemos 150,000 datos y queremos acceder al dato número 1000, pues necesitamos algo para poder acceder a ese dato 1000 sin tener que recorrer, no sé, por ejemplo, los 1000 datos. Esto sería pues nuestro índice. Y por último, bases de datos con datos estadísticos. La estadística se encarga de recopilar información. Entonces, toda esta información recopilada pues se va a una base de datos en la cual la vamos a tener disponible para después consultarla, estando almacenada. Entonces, en nuestro último nivel es un poco más sencillo de entender porque pues ya hemos pasado por todos los procesos lógicos que se tiene en una base de datos y aquí ya nada más es cosa de juntar toda esa información para poder almacenarla. Entonces, bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que haya sido de su agrado, que haya quedado claro y gracias por su atención.